Bienvenidos a Reinos Sumergidos. Pocas palabras condensan tanto misterio como vampiro. Su sonido mismo parece arrastrar el eco de lo que nombra. Una presencia oscura, nocturna y siniestra. El término llega al español a través del francés vampire y del alemán vampir. Y ambos lo tomaron de las lenguas eslavas meridionales, donde ya desde la Edad Media se hablaba del vampir o upir, como de un muerto que regresaba a beber la sangre de los vivos. El registro más antiguo conocido aparece en una glosa rusa del año 1047, que menciona a Upir Liki, el vampiro malvado. Su raíz, según la mayoría de los filólogos, proviene del protoeslavo upir, probablemente emparentado con la raíz indoeuropea pi, que significa beber. El vampiro literalmente es el bebedor, aquel que se alimenta de la vida ajena para prolongar la suya. El término se extendió por Europa occidental a comienzos del siglo XVIII, cuando informes austríacos sobre supuestos casos de vampirismo en Serbia circularon entre los eruditos y teólogos del Sacro Imperio. Aquellos documentos hablaban de cadáveres que no se descomponían, de tumbas que resumaban sangre, de aldeanos que juraban haber visto a los muertos vagar por la noche. De pronto una palabra de los confines eslavos se convirtió en un fenómeno cultural europeo, símbolo del miedo a la muerte y de la fascinación por lo inmortal. El imaginario europeo lo asocia con el oriente de sus fronteras, los bosques de los Balcanes, los pueblos de Serbia, Hungría o Rumania. Pero la raíz del vampirismo es más amplia y anterior. Desde los orígenes se repite la figura del muerto que no concluye su tránsito, del alma que permanece ligada al mundo de los vivos y busca sostener su permanencia. Ese núcleo, la imposibilidad de morir del todo, queda inscripto de modo persistente en el imaginario humano. Figuras que vuelven desde las sombras y fijan la vida en el umbral. En Mesopotamia, los sumerios tenían a los edimu, sombras de difuntos que vagaban porque no habían recibido ofrendas funerarias. Se alimentaban del hálito de los vivos y eran apaciguados con libaciones de sangre. En los textos acadios aparece también Lilitu, figura femenina nocturna que seduce a los hombres y absorbe su vitalidad. Su nombre sobreviviría en el mito hebreo de Lilith, la primera mujer rebelde, convertida en demonio que roba la sangre y el semen, símbolos de la fuerza vital de los durmientes. Cuando el eje cultural se desplaza hacia el Mediterráneo, esa estructura arquetípica adopta nuevos rostros sin perder su sentido de fondo. En la Grecia arcaica encontramos las lamias y las empusas, espíritus femeninos que adoptaban las formas seductoras para devorar a los jóvenes o beber su sangre. Homero y Filóstrato las mencionan como seres intermedios, ni humanas ni divinas, nacidas de la transgresión. La lamia fue, según la tradición, una amante castigada por Hera, condenada a perder a sus hijos, vagaría eternamente devorando a los hijos de otros. El mito ya contiene el núcleo del vampirismo en clave afectiva. Roma heredó estos fantasmas bajo el nombre de striges, aves nocturnas asociadas a la brujería. En las Fastis de Ovidio se describe cómo penetran en las casas para succionar la sangre de los niños. Los romanos las conjuraban con rituales de fuego y ofrendas de vísceras, intentando restablecer el equilibrio entre el mundo de los vivos y el de los muertos. La misma inquietud, que algo de la muerte interfiriera en el orden cotidiano de la vida, se expresa ahora como amenaza doméstica en el corazón del hogar. Durante la Edad Media, el medio se trasladó a los cadáveres. En los cementerios de Europa Oriental circulaban historias de cuerpos que parecían resistir el tiempo. Sepulturas donde la carne no mostraba señales de tránsito hacia la disolución, tumbas abiertas en las que el rostro conservaba un color inquietante. Esos relatos afirmaban que por la noche esos difuntos recuperaban movilidad y perturbaban a los vivos. Se los llamaba Upir en Rusia, Nosferatu en los Cárpatos,
Neusserger en Alemania. Las crónicas del siglo XVIII registran investigaciones oficiales, exhumaciones y diagnósticos eclesiásticos. El vampiro medieval no era aún el aristócrata elegante de la literatura romántica. Era un campesino o un vecino del pueblo. Su poder residía en la inquietud social que generaba, un difunto cuya presencia simbólica interfería en el equilibrio comunitario. La figura condensaba además el miedo a un contagio espiritual, la percepción de que algo que debía retirarse del mundo seguía actuando en él, alterando la circulación de la vida entre los vivos. Los paralelos del vampirismo aparecen en otras culturas. En África Occidental, los Asabonzán y los Obashifo de Ghana son seres nocturnos que se alimentan de la energía vital y la sangre, proyectando la idea de un cuerpo que absorbe la fuerza de otro. En China, los Xiangxi, cadáveres reanimados que se desplazan a saltos, chupan el ki de los vivos, la energía vital, el aliento que sostiene la vida. En el sudoeste asiático, el Penanggalan de Malasia o el Manananggal filipino son mujeres cuyas cabezas y entrañas se separan del cuerpo para volar en la noche y nutrirse del calor sanguíneo de los hombres dormidos. En el mundo árabe medieval, los ghul eran espíritus del desierto que se alimentaban de cadáveres y viajeros perdidos. En el folclore japonés, los nukekubi o los rokurokubi son almas separadas del cuerpo que descienden por la noche a beber sangre o sustraer el soplo vital. Y en el texto del budismo tibetano, los pretas, los espíritus hambrientos, vagan eternamente buscando alimento que nunca sacian, imagen espiritual de un deseo que sobrevive a la muerte. El siglo XIX convirtió ese espectro rural en un mito de cultura. Con Drácula en 1897, Bram Stoker transformó al vampirismo en símbolo de deseo, poder y degeneración espiritual. Ya no era un cadáver anónimo, sino un noble que prolonga su existencia bebiendo la sangre de los otros, viajando desde el Oriente Oscuro hacia el corazón del Occidente moderno. En él se unían el miedo a la muerte con el miedo a la alteridad, el extranjero, el erotismo y la decadencia. El vampiro, bajo todas sus formas, aparece donde la frontera entre cuerpo y alma, entre vida y muerte, se vuelve incierta. Representa la persistencia de un principio vital que no ha sabido morir, un resto del alma que rehúsa su disolución. En este sentido, simbólicamente, no es una criatura de la oscuridad estrictamente, sino del crepúsculo. Habita el intervalo, el umbral entre la vida y la muerte. Así del Edimu sumerio a Drácula, de los pretas budistas al Xiangxi chino, la humanidad ha imaginado innumerables figuras para describir un mismo terror. Que la muerte no sea el fin, sino la imposibilidad de morir del todo. Ese resto que no sabe morir buscará entonces un medio para continuar a toda costa en el mundo de los vivos. Entre todas las sustancias del cuerpo humano, ninguna ha suscitado tanta fascinación y temor como la sangre. Desde los orígenes fue reconocida como el fluido esencial de la vida, el vínculo que mantiene unida la materia con el principio espiritual. Rudolf Steiner la consideró el vehículo del yo, la corriente mediante la cual la conciencia individual se ancla en el cuerpo y actúa en él. No es solo un soporte fisiológico, sino el medio donde la vida espiritual adquiere expresión orgánica. Pero esa misma potencia la vuelve ambigua. En las tradiciones antiguas la sangre era sagrada e impura a la vez. Mientras circula dentro del cuerpo, sostiene el orden vital. Cuando se derrama, introduce lo luminoso y peligroso en el mundo humano. Es fuerza que da vida y al mismo tiempo materia que contamina. Por eso las religiones establecieron normas rigurosas para su contacto y su derramamiento. En el Levítico, beber sangre está prohibido porque la vida pertenece solo a Dios. En los Vedas, la sangre de sacrificio purifica si es ofrecida ritualmente, pero ensucia si cae fuera del altar. En Grecia la sangre consagrada honra a los dioses, mientras que la sangre del homicidio produce miasma, una mancha espiritual que exige reparación. El vampirismo interviene en ese fluido esencial, donde se concentra la fuerza que anima el cuerpo y se inscribe la identidad espiritual. La sangre,
cuyo destino es circular para sostener la vida, es desviada por el vampiro hacia sí mismo en un gesto de apropiación. Con ello trastoca la lógica sacrificial. Lo más sagrado que un ser humano puede ofrecer es retenido por el vampiro como un recurso de supervivencia privada. La sangre se vuelve entonces el soporte de esa permanencia, el medio a través del cual la vida queda fijada en el umbral. Si bien beber sangre es la expresión que designa este proceso, solo nombra una segunda instancia. La primera es la mordida. El acto de la mordida no se reduce al gesto aparente de violencia y usurpación, sino que introduce una proximidad semejante al contacto estrecho que habilita la sexualidad. Esa cercanía, además, se focaliza según la iconografía vampírica en el cuello. El cuello es un punto de tránsito. Por él pasan la respiración, la palabra y la sangre, tres corrientes que vinculan lo anímico con lo orgánico. La importancia simbólica de esta zona está atestiguada en diferentes culturas. En Egipto se ungía el cuello durante los ritos de resurrección. En la India, el Vishuddha Chakra ocupa ese punto como centro de purificación vinculado a la palabra. Y en el cristianismo medieval, el contacto en el cuello fue interpretado como un gesto de entrega afectiva y por ello mismo regulado con recelo. La mordida vampírica toca precisamente ese punto de tensión simbólica. Por un lado implica la invasión y el consumo de la energía vital. Por el otro introduce una tonalidad erótica. De ahí que la víctima en muchas leyendas experimente placer y espanto a la vez. La cuestión de la sexualidad se inscribe en este mismo sentido simbólico. La unión sexual metafórica se presenta como una forma de unión con resultado degradado. Un eros invertido sin sublimación. En lugar de elevar y distribuir la energía que el encuentro en condiciones ideales produciría hacia los miembros de la coniuntio, la mordida la concentra y la orienta hacia una absorción unilateral. Lo que el mito atribuye al vampiro, apropiarse de la fuerza que otro porta, señala una estructura que no se agota en la sangre. Ese mismo esquema puede observarse en la vida cotidiana bajo formas no físicas, pero estructuralmente equivalentes. Atención, deseo, reconocimiento, energía psíquica. El mito señala de manera figurada una dinámica que también opera entre las personas cuando ese intercambio se desequilibra. Detrás de la figura del vampiro se reconoce una intuición precisa. La vida no se sostiene únicamente por el alimento corporal, sino también por un intercambio sutil de energía. Toda relación humana implica dar y recibir, presencia, afecto, reconocimiento y deseo. Ese flujo mantiene cohesionada la psique individual y el tejido social. Pero cuando se interrumpe o se pervierte, cuando uno de los polos solo absorbe y ya no ofrece, toma forma un vampirismo energético. En términos arquetípicos, esta configuración prolonga por inversión la lógica ya desplegada. Allí donde el sacrificio orienta la energía hacia lo común, el vampirismo la retiene para la conservación individual. En el plano psíquico, esta dinámica aparece como la necesidad de ser sostenido por la energía emocional ajena, de convertir a los demás en combustible. Es la acción de una figura anímica en estado negativo, un aspecto interior que no se renueva desde sí mismo y depende de la vitalidad de su entorno. En las relaciones humanas, esta estructura adopta formas reconocibles, vínculos basados en la dependencia afectiva, el control o el miedo, personas que solo pueden afirmarse debilitando a otros, grupos que aseguran su cohesión mediante la sumisión emocional. En todos estos casos, la fuerza vital deja de repartirse y se concentra en un solo polo, la voluntad de dominio, el deseo de poseer la energía del otro. Esta misma lógica puede extenderse al plano colectivo. Cuando una institución social, política o religiosa absorbe la energía de quienes la integran, sin devolverle sentido ni vitalidad, repite el esquema. La burocracia que drena la creatividad, la propaganda que consume la atención, el mercado que transforma el deseo en dependencia, todos funcionan como dispositivos de succión simbólica. Ese mismo patrón, apropiación, clausura, detención del flujo, no se agota en los vínculos humanos ni en los sistemas colectivos. La figura del vampiro permite reconocerlo también en un nivel más hondo.
el de la arquitectura interior del ser. Así la dinámica que antes se manifestaba entre personas y estructuras comienza a revelarse como una ley de la vida anímica y más allá de ella, como un problema de orden espiritual. Si pensamos al ser humano desde una anatomía tripartita, cuerpo, alma y espíritu, el alma ocupa la posición intermedia. Es el ámbito donde las experiencias vitales se vuelven contenido psíquico y donde los arquetipos adoptan sus imágenes y formas internas. Allí toman cuerpo los afectos, las ideas y los sueños, todo lo que configura la vida interior. El conflicto surge cuando el alma deja de actuar como mediadora y pasa a ocupar un lugar de primacía, cuando se vuelve autónoma respecto de la orientación espiritual y empieza a nutrirse de su propio flujo. La jerarquía se trastoca. El alma se cierra en sí misma para sostener sus propias imágenes, deseos y construcciones. En este desplazamiento se encuentra la raíz metafísica del vampirismo. El vampirismo visto de esta perspectiva no es solo un símbolo de apropiación externa, sino una figura interior del alma que se rehúsa a ser organizada por un principio superior. El alma vampírica teme su disolución. Prefiere perpetuar sus imágenes, sus deseos y su memoria antes que entregarse a la orientación del espíritu. Se aferra a su propio reflejo, del mismo modo que el vampiro mítico, una figura que en algunas versiones carece de sombra o no puede reflejarse en el espejo. Este vampirismo intrasubjetivo es ontológico. Expresa el modo en que el alma, cuando se desconecta del espíritu, se convierte en consumidora de vida, incapaz de reconocer los planos superiores. Si el vampiro expresa una existencia que ha perdido su orientación, el mito conserva también en sus imágenes la figura que responde como remedio a esa inversión, la estaca. En la tradición popular aparece como el único medio capaz de detener al vampiro, pero su función simbólica es más amplia. La estaca representa un principio de verticalidad, un eje que vincula lo alto y lo bajo, lo espiritual y lo material. Actúa como la reintroducción de una orientación que el vampiro ha perdido. El vampiro en este marco simbólico encarna una existencia sin eje. Al quedar desvinculado de la orientación vertical, su movimiento se restringe a la horizontalidad. Un modo de vida que permanece en la inmediatez, gira sobre sí mismo y consume lo que tiene al alcance. A esta desconexión se suma otra imagen que expresa la misma inversión espiritual. Su vida en las sombras y su sometimiento a un ritmo opuesto al del día y la noche, que define su estado anímico. El pavor a la luz refleja al mismo tiempo el rechazo de principios espirituales y refuerza la idea de que su existencia depende de la clausura. Cuando la estaca atraviesa su corazón, se restaura la dirección que permite el orden. La materia psíquica detenida en un circuito de absorción, se abre una fuerza que no procede de sí misma. Así la verticalidad interrumpe el encierro. Por eso en muchos relatos el cuerpo del vampiro se desintegra o arde. Esa combustión expresa la liberación, un fuego que emerge cuando la energía vuelve a circular. En un sentido análogo, la psicología analítica permite reconocer esta misma autonomía mal lograda del alma en un fenómeno preciso, cuando la libido queda atrapada en sus propias producciones, imágenes, temores, deseos, y pierde la capacidad de orientarse hacia un centro que las integre. Cuando esa constelación psíquica se endurece, la percepción del mundo comienza a deformarse. Las figuras del entorno dejan de aparecer como presencias con vida propia y son absorbidas por el circuito cerrado de la fijación. El alma ya no se abre al otro, sino que lo reduce a material para sostener su propio esquema. Desde este repliegue interior se comprende el paso siguiente. Lo que no puede ser reconocido como alteridad termina siendo usado. En ese contexto, quienes rodean a la persona pueden ser coaccionados de manera directa o manipulativa para ingresar en ese guión sin vida, del mismo modo en que las víctimas del vampiro quedan subordinadas a su dinámica de apropiación. Lo que se describe en esta dinámica psíquica permite reconocer con mayor precisión
el alcance del símbolo. En este punto el vampiro muestra su nivel más profundo, encarnando el aspecto de sombra del desarrollo interior. Allí donde el alma tendría que permitir que un principio superior organice la energía instintiva, se aferra a sus propias formaciones y busca perpetuarlas. Ese gesto desvía la libido de su dirección creadora y la encierra en configuraciones cerradas. Lejos de la iconografía literal, el aspecto vampírico de las fijaciones interiores no necesita ser eliminado sino destrabadas para abrir la clausura y reintegrar la energía al caudal vivo del sistema psíquico. Tras este recorrido, puede intuirse la fuerza del relato y la ambivalencia entre rechazo y fascinación que entraña la figura del vampiro. En ella se condensa una imagen decisiva para el trabajo de la conciencia sobre sí misma. En ese sentido, el vampiro ofrece un reflejo nítido de aquellos aspectos que, al quedar clausurados a horizontes más amplios, permanecen en el umbral entre la vida y la muerte. Llegamos al final. Les dejo esta frase de Blaise Pascal que capta el espíritu del episodio para que los acompañe hasta el próximo encuentro. Toda la desgracia de los hombres proviene de una sola cosa: no saber permanecer tranquilos en una habitación.